Buenas a todos. Soy César Ramírez, pintor y arquitecto y autor de la portada de la Feria de Sevilla del año 2018, bajo el lema Embajadores. Voy a desglosaros brevemente en esta pequeña presentación, bueno, pues la metodología que yo seguí y las principales claves de esta portada que para mí, bueno, pues ha supuesto un gran hito en mi carrera profesional. Mm, Después de la realización del cartel de la Semana Santa del año 2016, pues yo también soy pintor cofrade, sobre todo, aunque también hago, pues bueno, especialización en temas de retrato. Bueno, el poder dejar mi sentimiento en la otra gran celebración de mi ciudad, pues bueno, es algo indescriptible. No todo el mundo puede tener el lujo de realizar el cartel de la Semana Santa de Sevilla y bueno, 2 años después realizar la portada de la feria también. Así que nada, he contado con esa inmensa suerte y en esta portada, pues bueno, he podido combinar mis dos facetas profesionales, la de pintor y la de arquitecto. Así que, bueno, pasando a lo que es el tema de la investigación y los estudios previos, ya vamos a ir con esas principales inspiraciones, no sin antes deciros que, bueno, esta portada la realicé con una pasión y una intensidad, al igual que cuando hago todos mis carteles y cuadros cofrades. Así que además, con el plus de ser una celebración del 150 aniversario del Círculo Mercantil, entidad a la que me siento muy unido, pues bueno, pues por motivos personales y porque tengo allí grandísimos amigos, pues la motivación era doble. Pues nada, pasamos aquí a una de esas principales motivaciones. Esta caseta que estáis viendo aquí, de una fotografía del año 1904, también del centro mercantil, bueno, pues englobaba esas inspiraciones para esta portada. Vamos a ver, la feria a principios del siglo XX tenía un exotismo arquitectónico que no se da ahora mismo. Ahora mismo las casetas están basadas en el diseño que hizo Gustavo Vacarisas en el año 1919, definiendo la pañoleta actual que tienen casi todas las casetas. Aquí entonces, en esa época, bueno, pues cada caseta era muy por libre. Esta caseta del mercantil de estilo japonés, pues bueno, demuestra esa inspiración japonesa y oriental que llenaba absolutamente la caseta. Y como veis, como esa especie de porche de entrada previo, ese graderío donde actualmente también pasa, pues la gente se exhibía, la gente se dejaba ver. La caseta de la prensa también era una caseta espectacular. Existían numerosas casetas y el pasear por la feria en aquella época era pues un auténtico espectáculo. Perdón. Aquí podéis ver, bueno, pues la caseta arabesca del año 1905, que es la que realmente, pues bueno, viene a inspirar la parte dedicada al círculo mercantil dentro de lo que es la portada de 1918. Es una caseta de estilo neomudéjar, tampoco sigue los cánones actuales, con 3 arcos, por tanto esa parte central encajaba perfectamente. Entiendo que las portadas de feria deben tener por lo menos un arco central, los arcos deben ser impares para que siempre quede uno al centro, en mi opinión. La espadaña que tiene arriba tiene el nombre de como entonces se denominaba la entidad, Centro Mercantil. Y aquí veis, pues bueno, la principal inspiración para lo que es toda la unidad compositiva de lo que es la portada de la feria de ese año. Estamos hablando del Arco de los Pavones del Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla. Es un arco decorado a base de aves de cetrería y pavos reales en las enjutas, como podéis ver en el gran arco superior, y realizado en el siglo XIV por el rey Pedro I, que era un gran aficionado a la caza con aves. En este arco aparecen hasta 24 aves y la portada, pues bueno, resalta ese exotismo que yo estaba buscando para mi portada y recrear de esta forma, pues bueno, pues lo que es la feria de principios del siglo XX, finales del XIX. Así que, bueno, aquí veis más claramente una litografía del 1838 de, de Adrien Tauzat, lo que es ese arco de los pavones. 1838 no, esto tendrá que ser
no litografía posterior, la fecha está ya equivocada. Entonces ahí se puede ver más claramente esa representación del arco de los pavones y cómo, bueno, pues replicando el gran arco superior, asimilándolo a uno de los arcos inferiores, en los que coloco la caseta arabesca de 1905, pues doy lugar a esa composición y desarrollo. Por tanto, me creo este primer boceto. En este primer boceto eh, englobo lo que es ese arco de los pavones con esas dos torres laterales, incluso todavía tengo macizado el tímpano, llevándolo ya a la parte digital. Hago esa réplica prácticamente no exacta, pero para que me pueda servir de base, pero luego seguir evolucionando del arco del Salón de los Embajadores y los tres arcos inferiores, y ya encajo ahí la entrada de la caseta del Centro Mercantil, del Círculo Mercantil de 1905. Como torres laterales, procuro irme, pues bueno, a una serie a una arquitectura mudéjar, y para ello coloco lo que son las torres de la iglesia de Santa Catalina. Prácticamente estamos hablando de una arquitectura, de la arquitectura mudéjar de las más puras que existe actualmente en Sevilla. Pero ya en fases posteriores veía que esas torres, bueno, meto color, empiezo ya a ver esa gama cromática que me unifique pues esas tres o cuatro tipos de arquitectura que he colocado. Elimino lo que es prácticamente toda la arquería superior, dejo lo que es el tejadillo en la parte central, y ya empiezo yo a combinar otro tipo de elementos. En un lado, en el lado izquierdo, aquí estáis viendo, pues, bueno, aquí se ve lo que es la torre de Santa Catalina. Ya empiezo a meter elementos decorativos como la caída de una banderola de España, el nodo que hay que meterlo junto con sus colores característicos, y ya aquí en este lateral derecho pues ya me replico lo que es, o me inspiro en lo que es la esquina de la Casa Nogueira. Casa Nogueira, también de ese estilo mudéjar, de Aníbal González, de 1907, coetáneo prácticamente, bueno, pues con esa caseta arabesca del Centro Mercantil de 1905, y ya estaba viendo yo que me empezaba a encajar, puesto que la torre lateral inspirada en la Torre Santa Catalina, de base cuadrada, la había demasiado macizada, y sin embargo, la esquina, la otra torre lateral inspirada en la Casa Nogueira, ya es de una base octogonal achaflanado. Eso me permite, bueno, pues, como iba diciendo, me permite por lograr un recorrido perimetral de 360 grados alrededor de la portada, para que no estemos hablando de que sean dos planos. Estamos hablando de que debe haber una vibración en los volúmenes, y debe haber un recorrido visual claro y certero y arquitectónico. Se debe entender, por lo menos lo creo así, la portada se debe entender como una unidad arquitectónica, no como el hecho de dos planos simétricos, pegados, diríamos, a un formato, y que se visualicen en un lado frontal y en el otro lado, nada más que una visualización central. No, esta portada está diseñada para que tenga visualización desde todos los ángulos. Así que, pasando aquí, veis cómo ya pasé esas dos torres, las coloqué ya en ambos extremos de la portada, y aquí ya me voy acercando muchísimo a la versión definitiva de la portada. Vemos que, bueno, al aligerar el tímpano, ya desaparecen casi todas las aves que había en el centro, pero bueno, una de las principales aves que tenía, pues me las paso lo que son a los laterales. Dejo el pavo real como ave principal en las enjutas del gran arco, y en el centro de ese tímpano que ya he dejado yo aligerado, pues me coloco gallardetes, al igual que el cuerpo que aparece arriba en el tejadillo, en la parte de la clave del arco principal, y con eso ya me creo una base bastante definitiva. Aquí veis esa esquina de la Casa Nogueira, de 1907. Actualmente es un banco, y está ahí ubicado lo que es en la campana. Pasamos entonces a la representación de la propuesta definitiva. Como ya veis aquí, bueno, pues dentro de lo que sí que es la más conocida, pues
nos vamos lo que es ya la definición de la gama cromática definitiva. Una gama cromática clara, alegre y basado además en los colores azul y amarillo albero, inspirándome en lo que es básicamente los colores de la entidad del círculo mercantil, que también son azul y amarillo. Entonces tiene esa inspiración. El azul es más un azul añil, que es más característico de la feria, y el amarillo es más un amarillo albero, incluso en algunas partes parece hasta dorado. Todo esto pensando con una base blanco, pensando en la iluminación que va a tener luego, puesto que las bombillas que lleva la portada, en este caso han sido cerca de 25.000 bombillas. La característica que tienen todas las bombillas de la portada de la feria es que son de bombillas incandescentes, no son de LED ni nada. Creo que son de 15 vatios. El casquete semiesférico se moja en una pintura de fachada blanca, de tal forma que cuando se seca, al encenderse la bombilla, la luz rebota en ese casquete semiesférico pintado en la bombilla y se refleja lo que es en el panel. Por tanto, el colorido que poseen todos esos paneles, y son paneles hidrófugos específicos para exteriores, bueno, pues se ve muy resaltado con el reflejo de cada una de las 25.000 bombillas. Por eso es un diseño que nocturno, en lo que es en modo nocturno, lo puedes ver perfectamente. Si tú no pusieras esa protección a cada bombilla, te deslumbraría totalmente. Por eso no deslumbra, que era una luz tenue y una luz muy agradable, y realmente el efecto óptico que se consigue es absolutamente espectacular. Para ello, tanto la empresa Ferrovial, que es la constructora, como la empresa de iluminación, como la empresa de pinturas, hacen un trabajo espectacular, y la coordinación de todos estos elementos es imprescindible para que pueda ir adelante. Una cosa que quiero yo deciros, pues de los pavos reales, no sé si lo tengo aquí representado, no, no lo tengo aquí, pero bueno, lo podéis ver. Lo que son los pavos reales, la decoración no es tampoco casual. En las culturas orientales, el pavo real está considerado el ave nacional en el hinduismo y está asociado a la belleza, a la gloria, a la inmortalidad, a la sabiduría. En la cultura cristiana, el pavo real está asociado al símbolo de la inmortalidad, como ya desveló San Agustín en la ciudad de Dios, al comprobar la incorruptibilidad de esa ave, y por eso pasa a ser un recordatorio del paraíso. Además, las plumas del pavo real se mudan anualmente en primavera, dando paso a un plumaje nuevo, por lo que el pavo real también está asociado al símbolo de la resurrección. Además, el patrón de sus plumas en forma de ojo, pues bueno, recuerda a los cristianos el ojo que todo lo ve de Dios. Y por eso, pues bueno, estos pavos reales se encuentran en catacumbas e iglesias cristianas como alegoría de la vida eterna e inmortalidad del alma. Por eso, cuando uno está pasando por debajo de esa portada, debajo de esos dos pavos reales, está pasando debajo de todo ese simbolismo cristiano. Pero muy importante es que el pavo tenga la cola hacia abajo, puesto que si el pavo se representa con la cola hacia arriba, está simbolizando lo que es la vanidad. ¿eh? Aquí en esta infografía realizada por el ayuntamiento, que fue de las primeras que yo vi, ya una vez ya terminado y previo al paso de la realización de la maqueta que hace el ayuntamiento todos los años, bueno, aquí ya ves la portada en todo su esplendor, gracias al magnífico técnico del ayuntamiento, que es mi amigo Peña, que además es autor de otras dos grandes portadas. Pues aquí podéis ver esa infografía ya a escala, metida exactamente cómo iba a quedar. Esta infografía es la que se presentó a todos los medios junto con los alzados, y bueno, tuvo una gran acogida y es algo de lo que me siento feliz y guardo con muchísimo cariño. Aquí tenéis el detalle que yo os comentaba de lo que es el pavo y cómo está sacado exactamente de lo que es la enjuta del arco del Salón de Embajadores. Todo esto conlleva un trabajo de simplificación, de asimilación, de interpretación, de elaborar un cromatismo distinto a las inspiraciones reales, para que todo consiga lo que es una unidad arquitectónica y compositiva única. Esos gallardetes que estabais viendo
a ver, aquí lo estáis viendo, que lo señala estos gallardetes que estáis viendo aquí en el centro, encima de la espadaña. Bueno, pues estos gallardetes están inspirados en los gallardetes que existían cuando la feria estaba ubicada en el Prado de San Sebastián. Se accedía a ella principalmente por la calle San Fernando. Al final de esa calle aparecía ya lo que es la portada, o una especie de portada, la que como actualmente conocemos el concepto no llegó hasta 1940 y algo, pero toda esa calle estaba decorada con esos gallardetes, esas ferias del finales del siglo XIX, y otras muchas casetas también lo llevaban. Aquí lo podéis ver en esas casillas modernas del año 1893, desarrolladas por el arquitecto municipal José Sáez y López. Veis todas esas casillas, esas casetas tenían también dispuestos esos gallardetes, un tipo de decoración que a mí siempre me ha encantado, me ha gustado muchísimo, y yo creo que no había ninguna portada a lo largo de toda la historia que llevase esos gallardetes, así que bueno, pues quería oportuno colocarlos. Estas casillas que veis eran preciosas, se perdió, porque todo eso se perdió, y estaban hechas todas en hierro, estaban en hierro fundido, sí. La referencia que yo puse en el cuerpo superior del arco principal, bueno, pues esa panoplia de banderas, bueno, pues hace referencia alrededor del escudo, y hace referencia a ese pabellón que se colocó en la Plaza Nueva con motivo de la visita de la reina Isabel II en 1862. Pues bueno, pues se colocaba el escudo nacional y una panoplia de banderas alrededor, rematando ese templete. Pues como remate de mi portada me pareció fantástico. Hubo que adecuarlo, le pegué un par de toques, hubo que escalar muchísimo las banderas. Luego, incluso a la hora de la construcción de la ría, también hubo que hacer algunas modificaciones, puesto que fue un factor complejo por el movimiento. Recordad que eso estaba un poco más bajo, pero bueno, estaba a casi, a ver, lo podáis ver. Si la parte superior que veis aquí son 40 metros, pues bueno, esto podía estar a 30 metros de altura, una altura pues bastante considerable. Ahí sopla bastante viento, así que tenían que tener una buena sujeción y colocación. Los gallardetes sí estaban bien colocados y bien asentados, pero tres por un lado, otros tres por otro, más otras 6 por detrás, estamos hablando de 12 banderas. Yo creo que esta es la portada que también más banderas ha tenido a lo largo también de toda la historia. Y aquí ya en el lateral pues se colocó el logo del Círculo Mercantil Industrial de Sevilla, 150 aniversario, un logo, bueno, que representa lo que es la modernidad también de la entidad, y que se colocó en los laterales, las torres laterales. Voy a hacer ahora un pequeño recorrido. Bueno, pongo actual porque esto ya tiene un par de años esta presentación, aunque la he renovado con algunas diapositivas, sobre todo al final. Pero bueno, estado de la obra, como iba por entonces, cuando ya le quedaba poco. Yo me pasaba por lo menos 3 veces o 4 veces cada vez que podía, cada vez que salía a trabajar, cada vez que tenía un hueco, me tenía que tomar un café. Yo me cojo la moto, gracias a Dios en Sevilla en moto uno se puede mover muy rápido, en 5 o 10 minutos se planta donde quiera, y cada vez que tenía un hueco yo tenía mucha coordinación con la dirección de obra, y fue para mí como arquitecto y como pintor un auténtico lujo poder ver el desarrollo de esta portada. Tuvimos unas incidencias climatológicas enormes, llovió mucho, hubo días de muchísimo viento, se llegó muy apurado a cumplir el plazo, pero que muy apurado, y sin embargo el trabajo profesional fue fantástico. La portada además lucía en todo su esplendor y parecía muchísimo más grande de lo que era, pues gracias a esas torres laterales, que al mantener lo que es toda la sección de la torre a lo largo de la altura de 40 metros, pues parecía todavía muchísimo más grande. Aquí ya podéis ver lo que es ya colocadas las bombillas en una de las torres, y veis esos puntos blancos, pues bueno, es ese casquete semiesférico de cada bombilla que están mojados en esa pintura plástica de fachada en color blanco, para que refleje la luz en lo que son los distintos tableros. Esta es una visión que me encanta, abstracta y a la vez muy representativa de uno de los laterales exteriores. Es precisamente el lateral de la portada. En otras muchas portadas los laterales quedan prácticamente como unos totalmente planos y aportan poco. En este caso, aquí es la vuelta de la portada, y sigue siendo una torre con todo su reconocimiento arquitectónico. Esto que os coloco yo aquí, bueno, son detalles,
de la portada que, bueno, pues que gracias a Dios he podido quedarme de recuerdo. Esto que veis aquí es uno de los canecillos, esta especie de ménsulas que sujetan las cornisas, de la portada. Estaba ubicado pues en la parte superior, esto que veis aquí prácticamente, esto es un canecillo, y está aguantando, aquí lo veis, está aguantando lo que es la cornisa superior. Este canecillo venía en este color azul añil original, lo mantuve, lo dejé y el resto lo pinté, y aquí me hice lo que es, como pintor que soy, dice sendas pinturas al óleo, la portada lo que es por la tarde y la portada en modo nocturno. La instalación eléctrica es la original, menos las bombillas, que coloqué unas bombillas incandescentes de 25 vatios, y aquí todavía no tenía pintado los casquetes semiesféricos. Ya lo tengo pintado en blanco y forma parte de la decoración de mi casa, y con una estructura eléctrica total y absolutamente funcional. De hecho, para esta inexistente feria del año 2020, aún así el día del alumbrado, pues haré un mini alumbrado particular en mi casa, y la portada en motivos excepcionales pues se enciende y da una luz reflejada que es absolutamente maravillosa. Aquí veis las dos pinturas naturales al óleo, la portada al atardecer y lo que es en modo nocturno. Me quise pegar absolutamente el gustazo de tener un recuerdo pintado en una de las piezas originales de la portada. Así que ya para ir terminando voy a hacer un par de fotografías, sobre todo esta, que de las que más me gusta, la portada. Todos los días, cuando estaba ya atardeciendo y todavía había luz natural, pero ya empezaba a escasear para poder realizar, o para que se pudiese ver de una manera normal con luz artificial, al encenderse la portada se mezclaban lo que es las tonalidades cromáticas de la portada originales junto con la luz artificial de las bombillas, puesto que a medida que va pasando la noche ya se pierde prácticamente todo el cromatismo de la portada, y aparecen básicamente lo que es la luz de las bombillas y el reflejo que te generan lo que son en los paneles. Y era un reflejo muy dorado por la gran prevalencia que tenía de ese amarillo albero, de ese dorado en la portada. Y aquí estamos justo en ese punto intermedio. A mí era el momento absolutamente que más me gustaba del día. Así que nada, espero que hayáis disfrutado. Dejo con esta fotografía mía para un reportaje que me hicieron, donde se ve la portada al final. Y bueno, desgraciadamente este año no ha podido ser. Yo no me imaginaba que nunca pudiese suspenderse lo que es una feria de Sevilla. El compañero, que también es arquitecto, Javier, que ha ganado el concurso de la portada, me imagino lo que tiene que ser ver cómo la empiezan a montar, incluso a panelar, y cómo la desmontan. Pero bueno, le queda el consuelo de que en una sabia decisión de la Delegación de Fiestas Mayores se va a reutilizar esa misma portada, y seguramente que estará plena en todo su esplendor para las ferias del año 2021. Así que nada, muchísimas gracias. Sed buenos y cuidaros mucho en este confinamiento que nos queda. Recemos por aquellos que ya no están junto a nosotros, y sed felices sobre todo, y quered a los que tenéis a vuestro lado. Gracias.